yo les dije ayer precisamente que no sabía si iba a ser un último video del año, pero decidí hacerlo porque Netflix liberó The Dreamer, el nuevo especial de comedia de Dave Chappelle, 56 minutos. Lo acabo de ver y quería hacer un comentario breve sobre este especial, sobre todo porque pues hace apenas un día tuvimos un video sobre el último especial de comedia de Ricky Gervais, el cual, pues como saben, no me gustó mucho que digamos. Y estaba nada, por simple comparación, por simple comparativo, por simple contraste. Es sorprendente la diferencia entre uno y otro, ¿no? El especial de Ricky Gervais, como les dije en el video que le dediqué, es un especial autorreferencial, poco ingenioso. Básicamente es como no solo darle al público lo que espera, sino encima anunciárselo 1000 veces. Ya eso, bueno, lo comenté en el video que le dediqué a ese especial. Y en cambio, The Dreamer vuelve a demostrar que Dave Chappelle es un comediante que primero está en plena forma, tanto en plena forma en cuanto al talento de sus chistes, a la inteligencia de sus bromas, como en plena forma performativa. Este es uno de los especiales en los que Chappelle más se mueve en el escenario, más intenta como hacerlo performático, que es algo que no lo caracteriza. Porque Dave Chappelle es un comediante que comenzó siendo un comediante de performance. Si ustedes ven al Chappelle de sus primeros años, si ven al Chappelle que hizo aquel papel en la película El Profesor Chiflado, que personalmente fue ahí donde yo lo conocí, el Chappelle de sus primeros stand-ups y el Chappelle de su programa de televisión, en donde pues hacía imitaciones, y hacía personajes. Él se caracterizaba por ser un comediante de performance, un comediante que performeaba mucho cuando transmitía cuando hacía sus shows de comedia. Posteriormente se convirtió en un comediante mucho más cercano al storytelling, a contar historias, que al hecho de estar performando, de estar interpretando en tarima, de hacer voces, de hacer imitaciones, de hacer papeles, sino que por el contrario se fue convirtiendo en un comediante en donde la historia es el centro de todo. La historia está alternada por una serie de chistes, por una serie de bromas, algunas de ellas brillantes, otras de ellas bueno, todas ellas brillantes, pero muchas de ellas suelen generar mucha polémica. Y esto lo ha convertido en los últimos años en un comediante mucho más cercano a lo que era, por ejemplo, George Carlin, que a otro tipo de comediantes que el espectáculo es parte de su comedia. Y esto, a ver, es un estilo que yo creo que Chappelle es sin duda quien mejor lo ha sabido llevar adelante. Personalmente creo que Dave Chappelle es hoy por hoy el mejor comediante en activo, tanto por lo que hace como por lo que ha significado, como por el impacto social de su comedia y como por el hecho que, a diferencia precisamente que hablábamos ayer de Ricky Gervais, en donde básicamente él se dedica a vanagloriarse a sí mismo por quien es, Chappelle no asume su papel como un tipo que yo creo que a estas alturas es icónico y que es un tipo referencial. No lo asume como una forma de sentarse allí y quedarse en su zona de confort, sino que por el contrario busca, en la medida de lo posible, de seguir llevando su comedia a otros niveles. Yo me acuerdo que luego de los especiales de comedia tan polémicos que le había hecho en Netflix, él hizo un especial muy corto para YouTube. Bueno, no lo hizo para YouTube, lo hizo en shows privados. Luego lo grabaron y lo subieron a YouTube justo cuando había ocurrido la muerte de George Floyd. Y ese espectáculo, que es breve, que tiene el tiempo de duración del show, es básicamente el tiempo en el que se supone que el señor George Floyd estuvo agonizando. Es decir, creo que fueron 18 minutos
que aparentemente estuvo muriendo, digamos, cuando la policía lo tenía dominado, que le había puesto la rodilla en el cuello y que él estuvo asfixiándose. Y era un especial que rompía un poco con lo que el propio Chappelle había hecho. Y es algo muy constante que tiene él, que él es un comediante muy impredecible, que cuando se espera que va en una dirección termina yendo en otra. Y eso habla de tanto de su integridad como artista, como de su enorme talento como comediante. Posteriormente, bueno, pasó con su anterior especial de comedia, que había sido probablemente el especial que había cerrado su, digamos, su recorrido con Netflix, porque fue un especial primero muy, ¿cómo decirlo? Sí, muy personal. De hecho se llamaba The Closer. Este especial cerraba con una historia, que era la historia de una amiga de Dave Chappelle, de una comediante transexual, que él le había dado el chance de abrir uno de sus shows. Ella había abierto el show, ella no, o sea, Chappelle la describe como que era pues una principiante, y que luego ella había puesto una publicación en Twitter defendiendo el estilo de Chappelle y defendiendo en particular los chistes de Dave Chappelle sobre la comunidad trans, y que pues había recibido mucho backlash, mucho insulto, mucha humillación, y que lo que ella había decidido poco después había sido suicidarse. Chappelle no acusaba a los que le habían hecho bullying en redes por su suicidio, pero ciertamente decía que eso no había contribuido. Y él cerraba aquel especial diciendo, bueno, yo no voy a seguir con este tema, lo voy a dejar hasta aquí. Este especial nuevo, que ocurre y que está grabado un año y medio, casi 2 años después, cuenta un poco lo que ha sido. A ver, primero revisa la idea de Chappelle convertido en un ícono, él revisa su carrera, revisa lo que ha sido su carrera, y de nuevo, comparándolo con el especial de Gervais, él no se queda solamente en el hecho de vanagloriarse por ser un ícono o por ser una voz rompedora o algo así, sino que muy por el contrario, él habla un poco tanto de lo que él nunca pensó que iba a lograr, como su nuevo espacio en el mundo del espectáculo y en el mundo de la comedia, en donde pues hoy por hoy es claramente uno de los comediantes más establecidos del mundo. Y se refiere en algún momento pues a la gira en conjunto que tuvo con Chris Rock, que Chris Rock y él empezaron una gira, y al poco tiempo de la gira, poco antes de la gira, ocurrió el episodio de Chris Rock con Will Smith en los Oscars. Y luego, durante la gira, ustedes si siguen las noticias y si les interesa el tema de la comedia, recordarán que a Dave Chappelle lo atacaron. Él estaba dando su stand-up y vinieron a atacarlo, vinieron a golpearlo. Después se supo que había sido un vagabundo, y hubo mucha gente que justificó el ataque en su contra. En ese ataque, de hecho, lo más recordado fue cuando Chris Rock tomó el micrófono e hizo una broma al respecto. A partir de ahí, pues Chappelle habla de varios temas. Por una parte, de lo que significa trabajar junto a un hombre al que admiras, porque él siente una profunda admiración por Chris Rock y por varios comediantes. Una cosa que caracteriza a Chappelle es que él siempre ha hablado desde Richard Pryor en adelante, de todos los comediantes que lo han influenciado y que lo llevaron a ser quien es. Y posteriormente pues habla un poco de lo que implica hacer comedia en estos tiempos, de lo que implica hacer comedia en este contexto, pero ese no es el centro del tema. El centro de su stand-up no es él asumiéndose como un ícono o asumiéndose como un héroe tampoco. De hecho, no solo nunca asume la posición de héroe, sino que cierra este especial con una historia que dura unos 20 minutos. Vuelvo a lo que estaba diciendo, creo que Dave Chappelle a estas alturas es el mejor storyteller, que tiene el mundo de la comedia. Lo que lo ha hecho grande y lo que personalmente creo que ha hecho que su comedia sea tan trascendente en los últimos años es esta capacidad innata que tiene Dave Chappelle para contar historias.
que tiene para ser un narrador. De hecho, por momentos, varios de sus especiales de comedia parecen una gran narración interrumpida por bromas y por chistes. Y es porque el hombre tiene una capacidad enorme para contar historias, para ponerle el setup, para darle giros inesperados y para finalmente llevarlas a un ¿cómo se dice? A un clímax, a un final, en donde suele estar tanto el tema central de sus stand-ups como alguna observación, bien sea sobre el mundo, sobre la vida, o alguna observación sobre algún suceso de la actualidad. Y en este caso, él cierra su stand-up no solo no reivindicando, porque, a ver, ¿cuál creo yo que era el centro del problema? ¿Cuál creo yo que era el centro del problema? Eh, un segundo, perdón, disculpen la interrupción. ¿Cuál creo yo que era el centro del problema en medio de todo esto, del stand-up de Ricky Gervais? Básicamente que Gervais reivindica su derecho a ofender e insultar sin mayor profundidad, simplemente por el gusto de hacerlo. Y parte de lo que yo creo que ha hecho a Chappelle distinto y lo que le ha dado mucha validez a las cosas que Chappelle promueve como comediante y a las cosas que dice como comediante, es que lo suyo no es solo la vanagloria de la incorrección política por la incorrección política per se, sino que hay en su comedia, primero, la intención de generar una conexión empática en tanto el humor como herramienta de liberación. Ese es uno de los temas de fondo. Y en segundo lugar, la idea de que yo siempre he hecho lo mismo, es decir, no hay nada distinto en mi comedia actualmente. Y precisamente ese tema, ese centro sobre el que se mueven el espectáculo de Chappelle, en este especial en particular creo que es muy notable porque el show se llama The Dreamer, que se traduciría algo así como El Soñador, y de hecho tiene un setup bastante extraño porque de por sí el tráiler que lo narra Morgan Freeman parecía una especie de espectáculo, como si fuéramos a ver una especie de show de autoayuda o algo así. Tenía como cierto elemento de crecimiento personal por aquello del soñador, de esto además es muy norteamericano, lo de cumplir tus sueños, lo de no dejar, no rendirte nunca, no tener ningún tipo de vamos a decir, de obstáculo para cumplir tus metas. Eso es muy típico de los norteamericanos. Pero además de eso, el corazón de la comedia de Dave Chappelle, el corazón de este espectáculo en particular, es que Chappelle trata de relacionarse a sí mismo con las personas que se han sentido ofendidas por su comedia. Y esto es muy irónico porque precisamente el espectáculo de comedia que comentamos ayer, el de Gervais, es exactamente al revés. Gervais no solo no siente ninguna empatía por quienes se ofenden por lo que él dice, sino que por el contrario, básicamente reivindica algo así como su papel de ser un bullying. Yo tengo derecho a decir lo que quiera. Y parte de la gracia aquí es que cuando él entra en esta parte cumbre de su show, que son los últimos 20 minutos, él decide contar una historia personal y él decide contar también la historia de Chris Rock desde su perspectiva. Recuerden que cuando Chris Rock lo golpea a Will Smith, él no hizo una declaración inmediatamente después, sino que él decidió o hacer silencio, seguir haciendo su show, y él esperó varios meses después para poder decir algo. Esos varios meses después fue cuando él hizo el especial en vivo para Netflix, que de hecho fue el primer especial en vivo que se hizo en Netflix.
Y el centro de su declaración fue decir: yo me rehúso a ser una víctima. De hecho, Chris Rock se ha rehusado a comportarse como una víctima. Él no salió a dar ruedas de prensa, él no salió a pedir que quería que Will Smith lo despidieran o algo así, sino que básicamente él decidió seguir un poco con su vida. Y de hecho todo el golpe se lo ha llevado evidentemente Will Smith, que ha tenido que lidiar con las consecuencias de haber golpeado a Chris Rock en los premios Oscar. Chappelle decide contar una historia de cuando él comenzó como comediante, de cuando él sentía que su vida estaba arruinada y de cómo la vida le fue dando segundas oportunidades y terceras oportunidades. Y de cómo es importante, cuando tú estás equivocado, cuando tú crees tener la razón, reconocerte en el contrario, en la persona que está enfrente y que está llevándote la contraria por algo, y al mismo tiempo reivindicar esto como o hacer esto como un ejercicio, primero, de comprensión del otro, y segundo, como un ejercicio, no sé si la palabra sea de empatía, pero bueno, voy a usarla porque sí, creo que es un poco lo que trata de decir Chappelle, de empatizar por los contrarios, poniéndote en el lugar del otro. Y él decide hacer algo que yo creo que es la primera vez que lo veo desde que ocurrió este incidente con Chris Rock, para el cual ya vamos para 2 años. Acuérdense que eso fue en los Oscars del 2022. Bueno, ya vamos rumbo, sí, marzo de 2022, ¿no? Ya vamos rumbo a marzo de 2024, ya se van a cumplir 2 años. Y él decía por primera vez, al principio, él parece que se va a poner del lado de Chris Rock, de decir, bueno, la comedia, etcétera. Y resulta que no, resulta que él termina comprendiendo las razones por las que Will Smith reaccionó así, y él se reconoce en ellos, y posteriormente se reconoce en la comunidad transexual, que ha sido la principal ofendida por los especiales de comedia de Dave Chappelle. Y vuelve a hacer lo mismo que había hecho en The Closer, que es entender una comunidad con la que probablemente no comparta muchas cosas, pero no estigmatizarla, no usar la comedia solo como una herramienta de burla, sino entender que la herramienta de burla que representa la comedia, o de risa que representa la comedia, busca muchas cosas. Busca muchas cosas para hacer reír a la gente, para liberar a la gente, pero también es en el fondo una herramienta que tienen los que están abajo, por así decirlo, para lidiar con las peores cosas de la vida. En este caso, cuando hablo de los que están abajo, Dave Chappelle pues se refiere a ellos como los soñadores. Él dice: yo soy un soñador, sé que detrás de todo el mundo hay un sueño, y sé que hay un sueño detrás de Will Smith. Porque claro, él ha estado contando su historia de ascenso en el mundo del espectáculo. Y cuando habla de Will Smith, él no habla solo como la estrella de Hollywood que se puso a llorar porque le hicieron un chiste, sino también se reconoce como un hombre que tal vez pudo haber llegado a un límite y tuvo una reacción, y no por ello él deja de admirarlo, porque creo que Chappelle también siente una gran admiración por Will Smith, y tendría que sentirlo porque Will Smith es, junto a Eddie Murphy, de los actores negros cómicos, de los actores cómicos negros de la comunidad negra, que abrieron muchas puertas. En el caso de Will Smith, creo que él fue, obviamente, después de Bill Cosby, que pues, es un personaje nefasto hoy en día, que cometió una serie de violaciones y de abusos sexuales terribles, pero tanto Bill Cosby como Eddie Murphy, como Will Smith, fueron los que le abrieron las puertas a la comunidad negra, a la comedia familiar, a la comedia que no es rompedora como la que era la de Richard Pryor o la del propio Eddie Murphy. Y evidentemente él tiene que sentir admiración por él, porque entre otras cosas, Dave Chappelle se hizo conocido en el mundo gracias a su papel en una comedia familiar, que fue El Profesor Chiflado. Y a través de ese ejercicio de empatía, creo yo que Chappelle revisa buena parte de su carrera, cuando ya es un hombre de 54 años de edad, que está en la cima de todo, que está a la vuelta de todo, que ya tiene todo el dinero que puede tener y toda la fama que puede tener. De hecho, él ha ganado mucho dinero con estos especiales de Netflix.
Y no sé, por puro contraste, repito, por puro descarte, lo comparaba con el especial de comedia que comentábamos ayer, y es asombrosa la diferencia. Es asombrosa la diferencia entre la experiencia de ser un comediante establecido, filtrada por el talento y por la agudeza de siempre, para poder, aún así, contar un par de historias interesantes sobre pues lo que ha vivido, lo que ha experimentado este comediante, y la diferencia entre eso y el típico comediante que a estas alturas está con el discurso de reivindicar su libertad de expresión y tal, pero hacerlo básicamente por puro eh, bueno, por pura, simplemente yo reivindico mi derecho a burlarme de los demás porque puedo hacerlo. Y sí, puedes hacerlo. Pero la comedia tiene algo que es mucho más profundo. La comedia tiene un elemento liberalizador. La comedia tiene un elemento de observación social. La comedia tiene un sentido que si no se lo das, y yo creo que los grandes comediantes lo hacen, entonces esa reivindicación queda un poco vacía. Porque parte del asunto y de la razón por la que muchos no entendemos por qué hay estas reacciones contra la comedia es porque en el fondo la comedia siempre ha sido el gran validador, curiosamente, de los discursos que están al margen, de los discursos que son incómodos. Y ahorita estamos viendo muy constantemente quejas sobre los comediantes como pidiéndoles que sean políticamente correctos, lo cual es absurdo, porque los comediantes no pueden ser eso. Y no pueden ser eso porque la esencia de la comedia es la ruptura, es la, no voy a decir la rebeldía, pero sí un poco la contracultura que implica que tú reivindicas el derecho a reírte del mundo, pero lo haces desde una posición de, bueno, de que esta es de las pocas herramientas que tenemos los que no tenemos poder para reírnos de las cosas que nos pasan y para retar un poco el mundo y los discursos dominantes. En el especial de Gervais eso no solo no está, sino que Gervais literalmente no parece importarle nada. En este especial de Chappelle, el cierre resulta muy empático, muy divertido, y al igual que en el anterior especial, en The Closer, un poco a medio camino entre la historia dramática, que siempre parece que va a terminar en un clímax dramático o en un clímax de, ¿cómo decirlo?, de una moraleja, pero que se desvía siempre hacia una comedia que es muy aguda y que es muy inteligente. El especial dura también, igual que el anterior, casi una hora, 58 minutos, 57 minutos, prácticamente una hora. No es de los mejores especiales de Chappelle. Chappelle ha hecho cosas mejores que esta, pero sí sigue demostrando que Chappelle está en un estado de forma pleno y sigue siendo un gran comediante. Lo liberaron hoy, yo pensé que lo estrenaban mañana, por eso en parte quise este video aquí rapidito, porque yo pensaba que este especial era para mañana, el 1 de enero. Pero bueno, Netflix lo puso hoy, decidí verlo y creo que no hay mejor manera de cerrar el año. Les recomiendo que lo vean. Dave Chappelle The Dreamer está en Netflix, y yo con este video voy a despedir el año. Muchísimas gracias a todos los que han visto los videos, los que los han compartido, los que les han dado like, los que han dejado un comentario. El canal ha tenido un crecimiento interesante en las últimas semanas. Bueno, también es que, claro, en las últimas semanas fue que pude retomarlo, como les dije cuando decidí retomar el canal, que quería hacer estos videos así, un poco raw, un poco crudo. Básicamente tomo la cámara, la prendo el micrófono, hago un live, digo lo que voy a decir y lo monto, para un poco evitarme pues el proceso de producción, de edición que me estaba costando tanto, porque bueno, tomaba demasiado tiempo. En las últimas semanas pues los videos se han movido bastante bien. De hecho, ha habido un par de videos por ahí, el de Leave the World Behind y el de Simón, la película venezolana, que no sé, han tenido bastante movimiento, supongo que les han gustado bastante. Y los suscriptores ya íbamos por, nada, habíamos roto la barrera de los 1000, ya vamos por los 1100 y algo, ¿no? Pero a ver, vamos a revisar aquí el número rapidito. Vamos por 1117 suscriptores, así que bueno, bienvenidos todos. Síganse suscribiendo, síganle dando like a los videos, compártanlos,
y esperamos que el año que viene tengamos una buena temporada de videos por acá, tanto para hablar de cine como algunos videoensayos que estoy preparando por allí y que espero que podamos tener pronto en el canal. Tengan un muy feliz año, un muy buen cierre de año hoy 31 de diciembre y los espero en el 2024. Les deseo todo lo mejor y les mando un abrazo. Adiós.